podcast Acción Positiva, contenido para aprender, avanzar y actuar por el mejoramiento de nuestra amada nación. Veamos esta recopilación de nuestros programas en torno a la educación. Pues revisando en la literatura, revisando en los medios, encontramos un artículo interesante que se llama Transformar la educación o estancamiento, de la licenciada Verónica Esproz de Rivera. La licenciada Esproz de Rivera es directora ejecutiva de Empresarios por la Educación y en este momento le queremos dar la bienvenida a nuestro programa para que sigamos desarrollando, consolidando y evaluando la situación en Guatemala sobre esta temática. Licenciada, bienvenida a Acción Positiva. Y le comentaba, pues antes de que entráramos a las cámaras, de que tuvimos la oportunidad de leer el artículo en el cual usted lo intitulaba Transformar la educación o estancamiento. Y se hacía referencia a esta reunión tan importante de UNESCO en la cual se habla de estos objetivos trazados para el 2030 y que obviamente pues el COVID cuando se presenta nos hace variar de lo presencial a lo virtual en un sistema que no estaba preparado ni para lo presencial, menos para lo virtual, entonces nos pone ante una gran exigencia. Licenciada, ¿cómo visualiza usted o cómo plantearía esto de transformar la educación o estancamiento? Y por ejemplo, ¿cree usted que es posible recuperar el rezago que estas etapas de educación alejada de las aulas han dejado en nuestros estudiantes, particularmente considerando los grandes déficits de la educación en Guatemala? Gracias, doctor. Un gusto estar acá en su programa y analizando especialmente el tema de la educación, ¿verdad? Que es fundamental para el desarrollo humano, para que los guatemaltecos pues tengan mejores oportunidades, tanto de estudios, o sea, académicas, o de inserción laboral. Así que es muy bueno tocar este tema y sobre todo hablar cómo mejorar el sistema educativo, de modo que los jóvenes guatemaltecos desarrollen las destrezas y competencias del siglo XXI. Primero deben desarrollar competencias como matemática, lectura, ciencias, lo fundamental, ¿verdad?, de las áreas curriculares. Pero luego también otras destrezas que se llaman las destrezas blandas o destrezas para la inserción laboral, porque tienen que ver, por ejemplo, con trabajo en equipo, pensamiento crítico, habilidad de comunicación, adaptación al cambio, resiliencia, incluso emprendimiento, ¿verdad? Son todas esas destrezas que debe tener la persona, además de esos conocimientos de base. Y vemos que esto no se estaba logrando aún antes de la pandemia. Nosotros ya partíamos de una situación de rezago desde antes que nos viniera la pandemia en el 2020 y que se tuvieran que suspender las clases presenciales. El estudio de UNESCO del año 2019, que se llama ERCE, o Estudio Regional Comparativo en Educación, destacó que, por ejemplo, en el área de comunicación y lectura, el 84% de los niños de sexto grado, de los estudiantes de sexto grado, no tenían el nivel esperado. Quiere decir que eso fue antes de la pandemia. ¿Cómo estaremos hoy día, verdad? Y también tenemos ahí una evaluación diagnóstica que hizo el Ministerio el año pasado, en el 2021, y ahí se determinó que en básicos, por ejemplo, 4 de cada 10 jóvenes denota un rezago, o sea que sí necesita acciones de acompañamiento o tutorías personales para recuperar un poco el nivel no aprendido y acelerar el ritmo de aprendizaje, porque yo creo que ese es el mayor problema de la pandemia, ¿verdad? Que hubo que priorizar los temas, los aprendizajes, y pues hubo algunos elementos que no se estudiaron, que no se abordaron, como por ejemplo el área de ciencias o ciencias sociales, sino que nos quedamos mucho más en matemática y en comunicación y lenguaje, ¿verdad? Como materias priorizadas. Muchas gracias, licenciada. Obviamente, Guatemala es un país con muchísimas desigualdades, licenciada.
Cuando hablamos nosotros tenemos que visualizar la educación privada en Guatemala, la educación pública. La educación pública es el 75, tal vez 80%, un poco más. Dentro de esa también tenemos que visualizar la educación urbana y lo que es la educación rural, que también existen grandes diferencias. En un programa reciente con otra distinguida invitada, mencionábamos que la pregunta era, ¿estamos listos nosotros, y me voy a referir a la educación pública, licenciada, para retornar a las clases? Porque ahí encontramos que el 85%, 80-85% de las escuelas no estaban en capacidad de abrir sus aulas en condiciones, digamos, decentes y dignas. No tenían servicios sanitarios, no tenían agua, no tenían escritorios, y ahora con este invierno tan duro que hemos tenido, con todos estos desastres naturales que han venido a producirse, realmente ¿cree usted verdaderamente que nuestro sistema escolar público esté en capacidad de siquiera empezar a recuperarlo, licenciada? Bueno, es una excelente pregunta y lo que vemos es una gran variabilidad en las condiciones de las escuelas. Hay algunas escuelas que están muy bien, que sí fueron mantenidas adecuadamente, remozadas, pero hay otras que no, ¿verdad? Que quizás hasta fueron abandonadas todo el tiempo de la pandemia. Nadie se apareció, nadie limpió, no se le dio mantenimiento al sistema de agua o de drenajes y ahorita están en una situación crítica, ¿verdad? Entonces, sí hemos habido casos de escuelas que no han podido retornar a la presencialidad aduciendo problemas, por ejemplo, de agua, ¿verdad? Que carecen de agua o que el sistema se dañó, por ejemplo. Desde antes de la pandemia habían 10.000 escuelas públicas que no contaban con agua, ¿verdad? Entonces yo creo que eso era una condición que debía ser resuelta independientemente de la pandemia, pero las condiciones de salubridad y toda la prevención que requiere ahora lo de la pandemia nos llevaría a pensar que es un área crítica de la inversión pública, tanto municipal como del gobierno. Las municipalidades tienen mucho por hacer en este tema de remozamiento de las escuelas, ya que recordemos que cuentan con fondos. Tienen el IVAPAS, una porción del IVA que se denomina el IVAPAS, tiene un 1% de ese IVAPAS que va para educación. Entonces, las municipalidades pueden utilizar esos recursos para apoyar a las escuelas y prepararlas. Hemos visto casos interesantes, ¿verdad? De alcaldes que sí apoyan muchísimo el remozamiento de la infraestructura escolar, como es Santa Catarina Pinula, hemos visto Salcajá, por ejemplo, y hay otros alcaldes que han estado invirtiendo en la infraestructura educativa y eso es positivo, ¿verdad? Porque aunque no es lo principal, la infraestructura sí es una condición mínima para que los estudiantes se sientan motivados a aprender, va generando un poco de ese clima adecuado para el aprendizaje. Y para la niña es fundamental tener condiciones buenas en los servicios sanitarios, en la salubridad de la escuela. Así pues que podemos decir que hay una mezcla, escuelas listas para regresar y otras que no están tan preparadas, pero es ahí donde los municipios pueden apoyar y también acceder a fondos de los consejos de desarrollo, que es otra instancia, ¿verdad?, que puede ayudar muchísimo a preparar y a tener las escuelas en buen estado. Gracias, licenciada. En realidad creo que debemos volver este tema de la educación una prioridad absoluta del Estado, porque pues la estadística es muy dura. 80% de las escuelas, usted mencionaba 10.000 escuelas sin servicio de agua potable, ¿verdad? Lo cual pues obviamente no crea condiciones de dignidad para los niños y las niñas que puedan asistir. Por ejemplo, también dentro de este estudio de UNESCO, dentro de esta encrucijada, se menciona como fundamental la primera infancia. Y nosotros sabemos que la primera infancia está muy olvidada. Está olvidada a los adolescentes en general, todo el sistema. Cuando usted señala, por ejemplo, la deficiencia en gramática, en lenguaje de los muchachos, de los jóvenes estudiantes, es preocupante. Pero algo también que se menciona en este estudio, licenciada, es el hecho de la escasez de docentes capacitados para enseñar esas materias. Y entonces, ¿cómo visualiza usted también no solo el hecho del estudiante, sino que la falta de docentes
debidamente capacitados? Ese es uno de los temas fundamentales para elevar la calidad de la educación, el tener docentes preparados y comprometidos. Y partimos o es necesario pensar en un sistema de selección y contratación de los docentes más preparados para cada plaza o para cada puesto docente. En ese sentido hay que mejorar el sistema de selección y priorizar, darle mayor peso o ponderación a los criterios de la preparación del docente. Realmente verificar cómo está él listo, digamos, para el trabajo en el aula, porque todo pasa por una educación superior, ¿verdad? Que anteriormente la teníamos en el nivel de diversificado, el magisterio, actualmente ya está a nivel universitario, pero hay muchos docentes que fueron formados todavía en el sistema anterior, con un nivel de diversificado. Y el hecho de haber pasado por la universidad, pues tampoco es garantía. Entonces sí es importante tener un sistema donde se evalúe, por ejemplo, una clase modelo. Hoy día solo se mira un expediente del maestro, pero no se verifica cómo él da clases. Deberíamos tener la posibilidad de una clase modelo, una entrevista y verificar lógicamente su actitud, o sea, su vocación, porque la preparación, digamos, en contenido curricular es algo importante, pero más importante aún es la actitud. Hemos visto que hoy día un maestro que busca recursos, que es innovador, generalmente es quien tiene la mejor actitud, ¿verdad? Una actitud positiva y proactiva. Sobre todo con la pandemia, se vieron retados a adoptar metodologías innovadoras, lo que se llaman juegos, ¿verdad? Juegos para el aprendizaje, eh, aprendizaje basado en proyectos, o sea que se elabora un proyecto para resolver un problema que puede ser de la comunidad y ahí se integran todas las destrezas de las áreas curriculares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se organiza un viaje a otro país? Ahí tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, eh, digamos, cuánto cuesta el pasaje, sea de bus o de aéreo, luego hacen la planificación de a dónde ir, los costos. Entonces, el estudiante tiene que escribir, tiene que usar matemática, tiene que usar ciencias naturales y ciencias sociales para planificar su proyecto, ¿verdad? Esa es una forma de integrar los distintos conocimientos y áreas curriculares en un tema. Sí, yo creo que tenemos que tener una visión integral para enfrentar el reto de la educación, los desafíos, como señala UNESCO y las organizaciones. Porque, bueno, yo mencionaba hace un momento el hecho de que en Guatemala los profesores no están bien formados, se necesita una inversión muy grande para capacitarlos, motivarlos, formarlos. Y no estoy hablando solamente de la parte salarial, estoy hablando de su capacitación, esa meritocracia, esa evaluación constante. Por ejemplo, licenciada, el Ministerio de Educación Pública es el ministerio que tiene la asignación presupuestaria más alta dentro del presupuesto general de gastos de la nación, poco más de 18.000 millones y creo que por ahí va para el próximo año. Sin embargo, la mayor parte se va en funcionamiento, el 95% aproximadamente. ¿Cómo visualizaría usted una forma de cambiar? Porque aunque es fundamental reconocer debidamente a los maestros, pero prácticamente no hay un presupuesto de inversión. Sí, efectivamente, en el Ministerio de Educación, 71% van a los salarios de personal, sea docente o personal administrativo, y un 20% del presupuesto son los programas de apoyo a las escuelas, que toman en cuenta la alimentación escolar, útiles, valija didáctica, pero sobre todo la alimentación escolar, lo que pesa ahí. Y esos, digamos que son fondos, los programas de apoyo que sí llegan a la escuela, o sea, una descentralización, ¿verdad?, de los recursos, porque estos programas de apoyo se canalizan los fondos a los comités de padres de familia, ¿verdad?, que están organizados en cada escuela. Ellos reciben los fondos y compran, ya sean los insumos para alimentación escolar, los útiles o valija didáctica para el maestro. Eh, Eso por un lado. Efectivamente se invierte poco, podríamos estar invirtiendo más en tecnología, ¿verdad? Y conectividad para los centros educativos, que hoy día es algo imprescindible.
Claro que obviamente todos esos grandes proyectos como es la conectividad, la banda ancha que fuera de un acceso muy amplio, ya se vuelven unos proyectos verdaderamente de nación, licenciada. Por eso hablábamos que la educación debe ser el tema prioritario de cualquier gobierno. Y usted, pues como educadora, conoce perfectamente bien que un programa educativo es de 20, 25 años por lo menos para que logre tener resultados. Licenciada, desafortunadamente el tiempo en televisión va muy rápido. Solamente tengo 2 minutos para que usted nos pudiera dar una conclusión que usted quisiera dejarle a nuestra audiencia en un tema tan importante como este. ¿Cuál sería su consejo? ¿Cuál sería su, le diría yo, guía que usted le daría a las autoridades, a los educandos, a los padres? ¿Cuál sería lo que cree usted que deberíamos de seguir adelante para resolver tan complicado problema? Primero, creo que hay que priorizar la educación, o sea desde el ángulo de gobierno, gobierno municipal, familias, prioricemos la educación. Este tiene que ser un tema país, un tema que nos una, un tema que realmente nos lleve a brindarle una mejor educación a niños y jóvenes porque puede cambiarles la vida si es una educación de calidad. Quiero llamar a las alianzas, quiero llamar a que no seamos espectadores, sino que participemos, especialmente si se trata de organizaciones sociales y las municipalidades que pueden cambiar muchísimo las condiciones de infraestructura escolar o la dotación de equipo para que mejore esa educación. Y a los alumnos, padres y docentes que recuerden que son el triángulo de la educación y que van a tener éxito si trabajan unidos. Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos compartido esa experiencia. Veamos el siguiente contenido analizando el rezago en educación y el reto que significa sabiendo que con herramientas y voluntad podemos apoyar a nuestros niños y jóvenes. Prácticamente podemos decir que está en un círculo vicioso que no va para ningún lado. La realidad nacional es que desde el gobierno del señor presidente Juan José Arévalo, el presidente de la educación, ningún gobierno se ha preocupado por hacer de la educación una prioridad, ni entender su valor como el único y sólido motor del desarrollo. ¿Cuál es el resultado? El mayor analfabetismo de América, el mayor retraso en gramática y comprensión matemática, cociente intelectual promedio de 40, el peor de Latinoamérica. Nuestras universidades, ni públicas ni privadas, aparecen en los rankings regionales ni mundiales. Somos campeones del subdesarrollo, la migración ilegal. Debiendo de haber invertido un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto en educación, Guatemala apenas invierte el 2.8%, el más bajo de la región. Obviamente el más bajo probablemente de toda América Latina. Irónicamente, cuando vemos los presupuestos de la nación, vemos que el Ministerio de Educación es casi el 20% del total de ese presupuesto nacional. Y lo digo irónicamente, cuando vemos acá nosotros la evolución del presupuesto de los últimos años, observamos pues cómo ha ido subiendo del 2013 hasta el 2020 y observamos pues que en el 2020 eran 16,000 millones y esto pues sigue subiendo, pero eso suena bien en los números. Lo triste de esto es decir, ¿y a dónde se invierte? Desafortunadamente, esto va a morir en esos pactos colectivos leoninos, sin contraparte en calidad educativa. Y queremos ser muy claros, no estamos en contra del debido reconocimiento al magisterio nacional, porque la piedra fundamental de la educación es el maestro, pero eso sí, el maestro que verdaderamente está capacitado, formado
que verdaderamente contribuye a la educación. Cuando los pactos colectivos se vuelven únicamente instrumentos clientelares y políticos, como ha venido sucediendo en Guatemala, pues resulta en que la educación prácticamente absorbe toda la planilla, el presupuesto, y queda muy poco para infraestructura, muy poco para verdaderamente mejorar el rendimiento académico de nuestros niños. Eso tiene que terminar. Ya el Banco Mundial habla muy bien de pobreza del aprendizaje. ¿Qué es pobreza del aprendizaje? Cuando los estudiantes de primaria no son capaces de leer ni de entender un texto sencillo para su edad. Desde ahí ya empieza el problema. Obviamente, en Guatemala, 7 de cada 10 niños están en esa posición al llegar al 6º grado. Y es más, estaban antes de que viniera la pandemia. El problema viene desde los primeros años de la educación primaria. En un estudio realizado por el Ministerio de Educación, Mineduc, refiere que solo 1 de cada 10 estudiantes alcanza fluidez lectora y comprende lo que lee al terminar el primer grado. Y recalco de nuevo, esto es una realidad nacional antes de que apareciera la pandemia. Como bien mencionaba en otros estudios que se han demostrado, pues el atraso en la educación que tenemos en Guatemala es histórico. Desde el presidente Arévalo para acá, políticas totalmente erráticas, sin continuidad, políticas que no van a buscar la calidad educativa. Y ya en ese triste, lúgubre escenario nos aparece en la pantalla mundial, pues el coronavirus. Esta pandemia que originada en Wuhan, China, prácticamente cubrió el mundo entero y llevó a hacer cambios radicales en nuestros sistemas de vida. Ya hemos visto nosotros que el 91% de la población estudiantil mundial se vio afectada por la pandemia. Hubo que suspender en forma global las clases presenciales. Pues básicamente hubo que retirarse de las aulas quedaron vacías y por lo tanto millones de niñas, niños y jóvenes del mundo quedaron confinados en sus casas y las grandes brechas del acceso a la educación se hicieron aún más amplias. Esto acompañado obviamente de otros problemas como separar a los niños de sus grupos sociales, aislarlos, enfrentarlos con problemas psicológicos, con falta de adaptación. Enfrentar a las familias a situaciones inesperadas en las cuales los padres tampoco estaban preparados para recibir a sus niños en sus hogares, estar con ellos todo el día, porque también tenían que trabajar. Guatemala no estaba preparada para lo presencial. Es obvio que nuestras escuelas antes de la pandemia estaban en ruinas. Ahora, obviamente, aún menos para migrar de lo presencial a lo virtual. Al permanecer los centros educativos cerrados por un periodo de 13 meses, el promedio de años de estudio de los guatemaltecos, de acuerdo al Banco Mundial, pasaría de 6.3 a 4.8 años, lo que verdaderamente es un análisis que en una simulación destaca un impacto enorme sobre el atraso que nos da el desarrollo educativo de los niños guatemaltecos. ¿Cree usted que es posible recuperar el rezago que estas etapas de educación alejada de las aulas ha dejado en nuestros estudiantes, no solo a nivel privado, sino que a nivel nacional? Muchas gracias por esa pregunta, una pregunta profunda que abarca muchos aspectos. Es compleja la pregunta y igualmente compleja la respuesta, pero vamos a llegar al grano del asunto. Realmente la persona humana es flexible, comprensible, entiende, cuando quiere aprende, cuando ya su ambiente socioemocional es positivo, puede aprender.
Ahora bien, importante saber hasta dónde se llegó el aprendizaje durante estos meses de rezago, de esos meses de encierro, esos meses de cambio de metodologías. Hay que establecer dónde está el alumnado y desde ahí se arranca hacia dónde se quiere recuperar, pero es importante tener otro tipo de metas. No vamos a tener un aprendizaje tradicional como veníamos antes del 2020. Ahora, una de las lecciones más grandes de que nos dio la pandemia es que tenemos que cambiar. Ahora, ¿qué debe de ser la finalidad de nuestra educación? Es el desarrollo de pensamiento crítico, de destrezas, trabajo en equipo. Bueno, podemos hablar horas de eso. Entonces, para llegar a eso, hay que cambiar currículo, hay que cambiar metodologías y hay que reenfocar cómo los docentes están en el aula con los alumnos. Respuesta a su pregunta, sí se puede. Sí se puede. Gracias por estar con nosotros y los invitamos a la repetición este día lunes a las 10 de la noche y a sintonizar cada domingo.